Bueno, cordial saludo. Entonces vamos a continuar con la clase que iniciamos esta mañana con el estudio de la norma ISO 17025 y vamos en la parte de trazabilidad de la medición. Entonces, básicamente, el laboratorio debe tener una trazabilidad de las mediciones que se toman en él. Entonces, básicamente, ¿cómo se lleva a cabo pues esa trazabilidad? Debe haber un procedimiento documentado donde indique cómo se debe llevar a cabo esa trazabilidad. Entonces se deben revisar algunos aspectos como la incertidumbre de la medida, la competencia técnica, la trazabilidad metrológica, los intervalos entre calibraciones y verificar el aseguramiento de la calidad de los resultados. Entonces, también pues con una cadena ininterrumpida de comparaciones. Básicamente la trazabilidad, si ustedes estudian el concepto, es mirar hacia atrás del resultado. En el caso del laboratorio, tenemos nuestro resultado final y decir, bueno, quién lo hizo, cómo lo hizo, qué métodos usó, qué equipos, qué reactivos, a qué horas lo hizo, cuándo lo hizo, si hubo muestreo, quién hizo el muestreo, cómo fueron las condiciones del muestreo. Es toda la historia hacia atrás de esa medición, de ese resultado analítico. Entonces, básicamente el laboratorio debe tener documentado todo este proceso que evidencie esa trazabilidad de medición y hacia eso se enfoca mucho pues esta ISO 17025. Inicialmente en la versión de 2005 estaba especificado este proceso de trazabilidad pues muy detallado. Ya en esta versión de la norma se encuentra como un anexo que ustedes lo pueden revisar y verificar. Básicamente pues la trazabilidad también pues se debe seguir tomando pues diferentes mediciones, debe haber una carrera, bueno, como aquí dice, una cadena ininterrumpida de calibraciones, cada una pues con la cual cada una contribuye a la incertidumbre de la medición y se deben vincular y se deben realizar. Pero básicamente, como yo les decía anteriormente, es esa historia de cómo se llevó a cabo esa muestra y cómo se hizo para asegurar que los resultados fueran confiables. Bueno, vamos con los productos y servicios suministrados externamente. Entonces, como les decía, el laboratorio debe tener procedimientos y conservar registros de todos esos servicios que deban ser llevados a cabo por fuera del laboratorio. Además, pues se deben aprobar estos servicios, se debe verificar que sean adecuados y luego aprobar que se lleven a cabo de esa forma y también tener un control así sea externamente, se debe evidenciar un control de todas las condiciones porque está por fuera del laboratorio. Y se debe hacer una evaluación de proveedores externos. Cuando, por ejemplo, determinada parte de un análisis no se lleva a cabo en el laboratorio, se tiene que contratar por fuera y pues al contratarse por fuera se tiene que evidenciar que se lleva en las mejores condiciones y que están controladas. Entonces, con eso se relaciona pues esta parte de servicios suministrados externamente. Vamos con los requisitos del proceso que yo les decía que es lo más importante. La revisión de solicitudes, ofertas y contratos se relaciona básicamente con ese contrato que hace el cliente con el laboratorio al decir, bueno, yo le pago y hágame el análisis de esta muestra y necesito tales parámetros. Entonces, como por resumir y decirlo de forma muy común. Entonces, se debe hacer un procedimiento para la revisión, se debe enviar una cotización del procedimiento, cuánto vale, cuánto dura, en sacar el resultado, todo esto va en ese contrato. Se debe informar al cliente cuando el método no sea apropiado. Entonces, si el cliente solicita la conformidad, como les decía yo en clase, si necesita alguna comparación con alguna norma específica, si la cumple o no la cumple, o explicaciones de si les sirve lo que les decía en el proceso, en los análisis de suelo, si lo que le interesa a él es decir, me sirve o no me sirve para cultivar este tipo de hortaliza o este producto o lo que sea.
Si hay diferencias en la oferta, si el cliente dice, no, yo quiero que me haga esto en lugar de esto, que cambien las condiciones de la muestra, que haga esto, se debe especificar en la oferta y arreglar antes del inicio del análisis en el laboratorio. Entonces, esto hay que tenerlo muy claro. Y si hay alguna desviación de ese contrato que se ha llevado a cabo con el cliente, pues se debe informar a él. De hecho, dice que si el contrato ha sido modificado, se debe repetir la revisión y comunicarse. Y básicamente cooperar con los clientes para aclarar pues las solicitudes que ellos hagan. Ya en la parte de selección, verificación y validación de métodos, entonces esto es lo que nos concierne a nosotros como químicos. El método pues debe tener unas características especiales. Nosotros o la norma habla de validación y de verificación. Básicamente los métodos que nosotros usemos en el laboratorio deben reunir unas características de rendimiento, deben ser adecuados para el fin que se requiere, debe ser llevado a cabo por el personal competente y capacitado en el análisis, debe haber unos registros y evidencia de, por ejemplo, la verificación y o validación del método analítico y además, pues, procedimientos que aseguren o que permitan asegurar y controlar la calidad, perdón, de ese método. ¿Listo? Entonces, esto es lo que especifica la norma. Entonces, el laboratorio pues debe usar métodos y procedimientos apropiados para las actividades, así como también llevar a cabo técnicas estadísticas para el análisis de datos. Entonces, los procedimientos tienen que estar actualizados y disponibles. Las normas por las cuales se guía el laboratorio, pues tiene que comprarlas de forma original el laboratorio y eso lo establece o se establece en la acreditación de un ensayo. Deben haber registros de verificación del método o registros de validación, por eso es importante, por ejemplo, que cuando los laboratorios invitan a los estudiantes de últimos semestres o que hayan terminado académicamente para hacer verificación y validación de métodos analíticos, esa evidencia le va a servir al laboratorio para presentar cuando lleguen a acreditar el ensayo. También lo que les decía, la última versión del método se ha publicado en normas internacionales, textos o revistas científicas, pues debe estar disponible en el laboratorio, porque lo va a pedir la persona que vaya a hacer esa auditoría. Bueno, la validación de métodos, entonces básicamente se llevan a cabo la validación para métodos que no estén normalizados, para métodos desarrollados por el laboratorio o aquellos que estén normalizados pero que se apliquen fuera de su alcance. Cuando hablemos de validación, pues vamos a ya especificar más esto, a hablar más de esto. La validación puede incluir procedimientos para muestreo, manipulación y transportes de los ítems de ensayo. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, como la norma ya incorporó las actividades de muestreo, pues aquí en la validación de métodos también pueden ir implícitas estas actividades. ¿Cuáles son las características de desempeño que la norma nombra? Entonces está el rango de medición, la exactitud, la incertidumbre de la medición, el límite de detección, el límite de cuantificación, la selectividad del método, la linealidad, la repetibilidad, la reproducibilidad y la robustez ante influencias externas. Todo esto lo vamos a estudiar más detalladamente cuando veamos validación de métodos analíticos, pero es importante tenerlo en cuenta acá que la norma lo especifica que lo debemos evidenciar cuando vayamos a proponer un método para su acreditación. Entonces, el laboratorio debe conservar los siguientes registros: el procedimiento de validación utilizado, la especificación de los requisitos, la determinación de las características de desempeño del método, los resultados obtenidos, la declaración de validez del método detallando su aptitud para el uso previsto. Entonces, básicamente, esto es lo que hace en las tesis de los estudiantes, les da esta documentación al laboratorio para que ellos de esta forma evidencien que el método que están trabajando pues cumple con todos los requisitos de la norma.
El muestreo, entonces, el laboratorio debe tener un plan, un plan y un método de muestreo cuando se lleve a cabo esta actividad en el laboratorio. Entonces, se deben describir la selección de muestras o sitios, el plan de muestreo, la preparación y tratamiento de muestras de una sustancia para obtener el ítem requerido para el siguiente ensayo. Todo esto, lo que hablábamos de pronto en la introducción del curso, todo debe estar especificado en este plan de muestreo, en este procedimiento de muestreo que sigue el laboratorio. Entonces, este debe conservar registros que contengan datos de muestreo, como por ejemplo referencia del método de muestreo usado, fecha y hora de muestreo, datos de identificación y descripción de la muestra, identificación del personal que realiza el muestreo, el equipamiento usado. Ya sabemos que equipamiento no solo se refiere al equipo utilizado, sino también a materiales, reactivos, recipientes en el caso de muestreo. También se deben evidenciar, registros con las condiciones ambientales o de transporte. Eh, Todo esto se debe tener en cuenta. La manipulación de los ítems de ensayo o de las muestras, entonces básicamente debemos tener un procedimiento de la manipulación de estas muestras desde el transporte, la recepción, manipulación. Bueno, el transporte sí se hace muestreo, toda la parte de muestreo, todo pues con el fin de proteger la integridad de la muestra. La manipulación, protección, almacenamiento, conservación, disposición. Recordemos que deben especificarse el uso de contramuestras. Todo esto debe ir en este procedimiento de manipulación de los ítems de ensayo, desde que se toma la muestra si el laboratorio la toma o desde que llega al laboratorio si la lleva el cliente. Entonces, la idea es que este procedimiento nos tiene que garantizar si se lleva a cabo, ¿no? Si se sigue adecuadamente, nos va a permitir evitar el deterioro, contaminación, pérdida o daño de las muestras o de los ítems de ensayo. Entonces, por eso es importante tener, o recalca la norma que deben tener estos procedimientos. Los registros técnicos son súper importantes. El laboratorio pues debe asegurar que se deben llevar o que se siguen, se llenan formatos, es decir, se tienen registros de toda actividad que se lleve en el laboratorio, ¿sí? Entonces, cuando se hacen, es lo mismo que recalcamos que ustedes en el laboratorio llevaran su bitácora, que anotaran todo. Entonces, el laboratorio debe evidenciar estos registros, cuando se tomaron las muestras, cuánto se tomó, qué se hizo, los resultados obtenidos, los mililitros, por ejemplo, si es en un análisis volumétrico, cuánto dio de cada una de las pruebas, si se hizo por duplicado, por triplicado. Todo esto debe guardarse en registros, de tal forma pues que se puedan identificar factores que afecten estos resultados, pero también que se pueda seguir una trazabilidad metrológica de la medición de ese ítem de ensayo específico. Por lo tanto, pues debe estar la fecha y la identidad del personal responsable de cada actividad de laboratorio, básicamente. También se pueden con estos registros comprobar los datos y los resultados y las observaciones, datos, cálculos originales se deben registrar. Esto es, la norma lo establece muy claramente, ¿sí? Todo esto para hacer un seguimiento de trazabilidad y además si se salen los datos de lo estipulado, que se pueda decir, bueno, vamos a analizar la contramuestra para verificar si hay algunas dudas. Bueno, la evaluación de la incertidumbre de la medición, entonces se deben identificar las contribuciones, evaluar la incertidumbre para las calibraciones de los equipos y además en la medición. Entonces todo esto de incertidumbre lo vamos a ver más cuando hablemos de validación de datos analíticos. La idea es que el laboratorio debe asegurar la validez de sus resultados y cómo lo hace, pues con procedimientos que permitan pues verificar esto, de dar un procedimiento que permita, por ejemplo, que los datos se deben registrar de manera determinada, de tal forma que unas tendencias que se salgan puedan ser fácilmente detectables, aplicar técnicas estadísticas para el proceso de análisis de los datos y de esta forma pues tomar acciones de mejora.
Ay, acá, básicamente pues se deben usar patrones de verificación, usar regularmente materiales de referencia para controlar la técnica, se deben hacer comprobaciones intermedias de los equipos, uso de instrumentos alternativos que han sido calibrados, correlación entre diferentes resultados tomados por diferentes métodos, revisión de los resultados informados, repeticiones y reensayos si es necesario, participar en los ensayos de aptitud que yo les hablaba anteriormente mediante pruebas interlaboratorio o estudios colaborativos. Todo esto nos permite verificar la validez de los resultados y debe haber un procedimiento que indique detalladamente cómo se debe llevar a cabo esto para y qué registros se deben de llevar pues para evidenciar esto. El informe de resultados, entonces básicamente el informe debe llevar la identificación de la muestra, una interpretación si así lo pide el cliente, se debe indicar cómo se debe hacer la transmisión de ese informe, si va a ser correo electrónico o si va a ser en físico, etcétera. Si hay modificaciones, pues se deben indicar en el informe. Básicamente, pues hay algunos requisitos comunes en los informes de resultados, ya hay unos específicos para calibración y muestreo. Lo que les decía, si debe ir información sobre declaración de conformidad, pues esta regla de decisión ya la toma el laboratorio y la toma dependiendo de los requerimientos del cliente, y también debe especificar quién toma esta regla de decisión, quién la hace, o quién hace la declaración de conformidad, y información sobre opiniones e interpretaciones. Todo esto debe ir en el informe de resultados y ustedes pueden leer la norma para ver específicamente ya estos requisitos. Bueno, las quejas, entonces como yo les decía anteriormente en clase, pues el laboratorio debe contar con un sistema documentado, un proceso para recibir, evaluar y toma decisiones acerca de las quejas. Debe estar disponible ese proceso documentado y debe incluir básicamente la descripción del proceso, cómo se deben recepcionar esas quejas, como les decía, si es por escrito, por WhatsApp, vía telefónica, cómo se debe investigar y validar esa queja, qué se debe hacer para solucionar la queja, para hacer el seguimiento, para llevar a cabo el registro y para asegurarse de que se toman las medidas o acciones apropiadas. Entonces, este procedimiento pues debe estar en el laboratorio y debe contar con registros que nos evidencien que se está llevando a cabo este procedimiento de forma adecuada. El control de datos y gestión de la información, pues el laboratorio debe tener acceso a datos e información necesaria para llevar a cabo sus actividades, por lo cual pues este sistema de gestión de la información debe estar protegido contra accesos no autorizados, debe estar salvaguardado contra manipulación indebida y pérdida. Además debe ser operado en un ambiente que cumpla las especificaciones del laboratorio. Debe ser mantenido de tal forma que asegure integridad de datos y de la información, y finalmente pues que incluya registro de fallos del sistema y registro de acciones inmediatas y correctivas apropiadas. ¿Listo? Entonces, cuando esté funcionando mal, este procedimiento nos debe establecer, y los registros, deben haber registros que evidencien que esto, si sucede, se lleva a cabo unas medidas de control correctivas. Bueno, y finalmente los requisitos de gestión, pues la norma nos indica que el laboratorio debe establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de gestión que sea capaz de apoyar y demostrar el logro de asegurar pues la calidad de los resultados. Entonces, básicamente para eso el laboratorio debe establecer un sistema y documentar un sistema de gestión donde haya donde esté implícito el control de documentos, el control de registros, las acciones para abordar riesgos y oportunidades, un procedimiento de mejora continua, de acciones correctivas, cómo se debe llevar a cabo las auditorías internas y las revisiones por la dirección. Entonces, todos estos son
procedimientos que deben estar documentados, que deben tener sus registros y que nos van a evidenciar que el laboratorio cumple con cada uno de estos ítems que indica la norma. Entonces, básicamente, pues el sistema de gestión de calidad lo que hace es controlar las diferentes actividades que se llevan a cabo en el laboratorio. Entonces involucran pues actividades de dirección, de gestión y de control. Entonces está la planificación, que es el establecimiento de los objetivos de calidad, la gestión que se relaciona con el quehacer del laboratorio, el control pues para cumplir con los requisitos, que procedimientos, registros se deben llevar a cabo para mantener este control y que se cumpla con la norma. El aseguramiento lo que hace es generar confianza y para ese aseguramiento, como veíamos anteriormente, pues deben aplicarse, implementarse, decimos, unos procedimientos para llevar a cabo pues las diferentes actividades del laboratorio y cumplir con este aseguramiento de la calidad. Y básicamente mejorar la idea es estos sistemas de gestión de calidad siempre buscan o se enfocan hacia la mejora constante, la mejora continua. Entonces, cada vez vamos mejorando más y cumpliendo más con los requisitos que piden las normas. Básicamente, pues la calidad es el resultado de un trabajo inteligente que está compuesto por la planificación, trabajo en equipo y competencia técnica. Todo esto debe estar involucrado en las diferentes actividades que realiza el laboratorio. Básicamente con esto terminamos la explicación de la parte de la ISO, y para que ustedes de pronto la comprendan mejor les voy a enviar el documento. Esta ha sido una exposición rápida de esta norma y vamos a hacer como taller 2 un mapa conceptual relacionado con el tema como les indiqué en clase. Entonces lo pueden hacer en computador o a mano. Es un trabajo grupal máximo de 3 integrantes, lo que indica que también pues las personas que quieran entregarlo individual lo pueden hacer, pero pues es un trabajo grupal. La fecha de entrega el próximo viernes 27 de noviembre, es decir, de mañana en 8 días, para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Listo? Muchas gracias por escucharme y al finalizar, pues les enviaré la documentación relacionada con esto. Gracias a todos.